En nuestra era hiperconectada, donde el ruido constante de las redes sociales, las demandas laborales y las expectativas sociales crean un torbellino de ansiedad, la filosofía estoica emerge no como un simple conjunto de ideas antiguas, sino como un sistema completo para reconstruir nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Los grandes maestros estoicos, Marco Aurelio, el emperador que gobernó un imperio desde el campo de batalla; Séneca, el dramaturgo que enfrentó el exilio y la traición; Epicteto, el esclavo que se convirtió en faro de sabiduría, no teorizaban desde la comodidad, sino que forjaron sus principios en el yunque de la adversidad real. Su legado nos habla directamente a nuestras luchas contemporáneas, ofreciendo no consuelos vacíos, sino herramientas prácticas para transformar nuestra existencia. 1. La liberación radical de la validación externa. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escrito durante las campañas militares en las fronteras del Imperio Romano, nos confronta con una pregunta fundamental: ¿por qué te preocupas por lo que otros piensan de ti, cuando ni siquiera tú te tomas el tiempo para pensar en ti mismo? Esta interrogante abre la puerta a una de las prácticas más transformadoras del estoicismo, el cultivo de un criterio interno inquebrantable. En nuestra vida diaria, esta dependencia de la aprobación ajena se manifiesta de múltiples formas. Modificamos nuestras opiniones por temor al rechazo, gastamos energía en mantener apariencias, o peor aún, abandonamos nuestros sueños porque no encajan en lo que se espera de nosotros. El estoicismo propone un ejercicio de desapego progresivo. Comenzar por identificar en qué áreas específicas buscamos validación: el trabajo, las redes sociales, el círculo social, y cuestionar sistemáticamente este impulso. La práctica va más allá de la mera indiferencia. Se trata de construir una identidad tan sólida que las opiniones externas resbalen como la lluvia sobre una estatua de mármol. Esto no significa volverse insensible, sino desarrollar la capacidad de discernir cuando una crítica merece consideración, aquella que viene de alguien que nos conoce profundamente y desea nuestro crecimiento, y cuando es simple ruido que debe ignorarse. Un ejercicio concreto que proponían los estoicos era el premeditatio malorum: imaginar escenarios donde sufrimos el rechazo o la desaprobación y visualizarnos manteniendo la calma. Al familiarizarnos mentalmente con estos temores, perdían su poder para perturbarnos. Hoy podríamos aplicarlo ensayando mentalmente situaciones como recibir una crítica injusta en el trabajo o ser objeto de comentarios negativos, y practicar respuestas internas basadas en nuestros valores, no en el deseo de agradar. 2. La honestidad integral, alineación del alma. Epicteto, en sus disertaciones, planteaba que la deshonestidad es como llevar una piedra en el zapato. Al principio molesta un poco, pero con el tiempo imposibilita el camino. La honestidad estoica va mucho más allá de no mentir. Es un estado de coherencia total donde pensamientos, palabras y acciones vibran en armonía. En la práctica moderna, esto se traduce en examinar áreas donde comúnmente hacemos concesiones. Decimos sí cuando queremos decir no, fingimos entusiasmo por proyectos que no nos importan, o sonreímos mientras interiormente hervimos de resentimiento. Cada una de estas pequeñas incongruencias erosiona nuestro sentido de integridad. Los estoicos proponían un doble ejercicio. Cada noche, revisar el día identificando 3 momentos de desalineación, por acción u omisión, y cada mañana, establecer una intención clara de autenticidad en áreas específicas. Por ejemplo, hoy expresaré mis necesidades claramente en la reunión familiar, o no fingiré estar de acuerdo con la decisión del equipo si va contra mis principios. Pero la honestidad más difícil, como señalaba Séneca, es la que tenemos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos engañamos con excusas elaboradas? No es el momento adecuado para cambiar de trabajo, mañana empezaré a cuidar mi salud, esta relación mejorará por sí sola. El estoicismo nos invita a un diálogo interno brutalmente sincero, donde confrontamos nuestras evasiones y medias verdades. 3. El arte profundo de no personalizar. En el corazón de la sabiduría estoica yace un principio transformador: la capacidad de recibir los embates del mundo sin permitir que fracturen nuestra paz interior. Séneca, en sus cartas a Lucilio, desarrollaba esta idea con magistral profundidad, comparando al sabio con un acantilado contra el que se estrellan las olas sin lograr moverlo un ápice. Esta imagen poderosa nos invita a examinar cómo construimos nuestros propios acantilados interiores en un mundo donde las olas de críticas, desaires y malentendidos parecen no cesar.
La práctica estoica de no personalizar comienza con un reconocimiento fundamental. La mayoría de las acciones ajenas que nos afectan son reflejos del mundo interior de quien las emite, no comentarios objetivos sobre nuestro valor. Marco Aurelio, en sus meditaciones, sugería un ejercicio revelador. Cuando alguien te irrita, pregúntate inmediatamente, ¿qué principio sostiene esta persona que la llevan a actuar así? Este simple cuestionamiento opera como un disolvente del enojo, transformando la reacción emocional en comprensión filosófica. Los estoicos antiguos desarrollaron un método sistemático para trabajar con las ofensas percibidas, método que podemos adaptar a nuestras circunstancias modernas. Primero, proponían un periodo de deliberada suspensión del juicio. Ante un comentario hiriente, en lugar de reaccionar inmediatamente, practicaban lo que llamaban el espacio de 3 respiraciones. Inhalar profundamente 3 veces mientras se consideraban al menos 3 posibles explicaciones no personales para la conducta del otro. Quizás nuestro colega brusco está lidiando con problemas familiares. Tal vez el conductor que nos insultó en el tráfico viene de recibir malas noticias. Puede que el comentario mordaz en redes sociales provenga de alguien que simplemente busca atención. Epicteto llevaba este ejercicio aún más lejos con su práctica de biografía imaginada. Cuando alguien nos ofende, nos instaba a reconstruir mentalmente la vida completa de esa persona. ¿Qué dificultades habrá enfrentado? ¿Qué carencias emocionales arrastra? ¿Qué presiones actuales la condicionan? Este ejercicio, lejos de ser un mero truco psicológico, es un entrenamiento en compasión activa que simultáneamente nos protege y nos humaniza. Pero la joya de la corona en el arte de no personalizar es lo que los estoicos llamaban la prueba del tiempo. Marco Aurelio nos invita a preguntarnos, ¿cómo veré esta situación dentro de un mes? ¿Y dentro de un año? ¿Y en mi lecho de muerte? La mayoría de las ofensas que hoy nos quitan el sueño se revelan, bajo esta lupa temporal, como insignificantes. El filósofo James Stockdale, prisionero de guerra en Vietnam que aplicó principios estoicos para sobrevivir a 7 años de tortura, testimonia cómo esta perspectiva temporal le permitió mantener su cordura. Cuando sabes que todo esto algún día será solo una historia que contar, puedes soportar casi cualquier cosa. 4. La paciencia como arte marcial espiritual. Si el arte de no personalizar es el escudo del estoico, la paciencia es su espada forjada en el fuego de la voluntad disciplinada. La paciencia estoica nada tiene que ver con la resignación pasiva, es más bien como el arte japonés del kintsugi, donde las roturas de la cerámica se reparan con oro, convirtiendo los defectos en belleza. Los estoicos entendían la paciencia como una forma superior de inteligencia práctica, como la capacidad de cooperar con el tiempo en lugar de luchar contra él. Séneca, en su obra sobre la brevedad de la vida, desarrolla una fascinante paradoja. Cuanto más nos apresuramos, menos vivimos realmente. La verdadera paciencia, argumenta, no es esperar, sino saborear el presente con plena conciencia. Ilustraba esto con el ejemplo del agricultor sabio, que sabe que no puede apresurar el crecimiento de sus cultivos, pero puede preparar la tierra, sembrar con cuidado y regar con constancia. Así debemos abordar nuestros proyectos, relaciones y crecimiento personal. Los maestros estoicos distinguían 3 dimensiones de la paciencia que merecen nuestra atención. La primera es la paciencia física, esa capacidad de permanecer serenos ante las inevitables demoras y obstáculos materiales de la vida. El tráfico denso, las filas interminables, los sistemas que fallan justo cuando más los necesitamos. Para transformar estas pruebas en ejercicios espirituales, los estoicos proponían prácticas como la observación detallada, usar esos momentos de espera forzada para estudiar minuciosamente nuestro entorno, notando detalles que normalmente pasarían desapercibidos, o para realizar un escaneo corporal consciente, liberando tensiones acumuladas. La segunda dimensión es la paciencia social, particularmente necesaria en nuestra era de hiperconexión y expectativas inmediatas. Consiste en aceptar el ritmo cognitivo y emocional de los demás, comprendiendo que cada persona opera según sus propios tiempos internos. Epicteto ofrecía un consejo práctico. Cuando te impacientes con alguien, imagina que estás viendo una obra de teatro. El actor no va más despacio para molestarte, simplemente está siguiendo su guión. Esta metáfora nos ayuda a distanciarnos emocionalmente sin caer en la indiferencia.
La paciencia existencial constituye la tercera y más profunda dimensión. Es la capacidad de confiar en los procesos a largo plazo de la vida, de perseverar cuando los resultados no son inmediatamente visibles. Marco Aurelio comparaba esto con la construcción de una catedral. Los albañiles que colocaban los cimientos nunca verían el edificio terminado, pero trabajaban con la misma dedicación que aquellos que colocarían las últimas piedras décadas después. Una técnica estoica particularmente poderosa para cultivar la paciencia es lo que podríamos llamar el juego de las 100 oportunidades. Cada día nos presenta aproximadamente un centenar de micromomentos donde podemos practicar la paciencia. El ascensor que tarda, el café que no llega, el correo electrónico sin respuesta. Llevar un conteo mental de estas victorias cotidianas transforma lo molesto en un desafío estimulante, convirtiendo al practicante en una especie de atleta espiritual de la perseverancia. El verdadero maestro estoico sabe que la paciencia bien entendida es la forma más sofisticada de poder personal. En un mundo donde todos corren, quien sabe esperar con propósito adquiere una ventaja estratégica. Como escribió Séneca, el tiempo descubre la verdad mejor que cualquier prisa. La paciencia no es debilidad, es la fortaleza de quien comprende los ritmos profundos de la existencia y sabe moverse en armonía con ellos. 5. Encarnar la filosofía, el arte estoico de la coherencia radical. La filosofía estoica jamás fue concebida como un mero ejercicio intelectual, sino como un modo de existencia tangible. Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro, era particularmente severo con aquellos que recitaban las enseñanzas de Zenón pero vivían como epicúreos disfrazados. No me hables de lo que has leído, decía a sus alumnos, muéstrame cómo caminas, cómo respiras, cómo callas. Ahí está tu verdadera filosofía. Este llamado a la coherencia absoluta entre pensamiento y acción constituye uno de los desafíos más profundos del estoicismo moderno. Vivimos en una era de activismos performativos y convicciones de conveniencia, donde las redes sociales nos permiten proyectar imágenes pulidas de nosotros mismos que rara vez coinciden con nuestra realidad cotidiana. El estoicismo, en cambio, nos insta a una autenticidad descarnada, a construir una vida donde cada acto, por pequeño que sea un ladrillo en el edificio de nuestro carácter. Marco Aurelio, en la intimidad de sus escritos personales, se interrogaba a sí mismo con una crudeza admirable. ¿Has vivido hoy según tus principios o solo los has citado elegantemente? Este examen de conciencia nocturno no era un mero ritual, sino un mecanismo de rendición de cuentas consigo mismo. El emperador filósofo sabía que el poder corrompe, y que solo la vigilancia constante podía mantenerlo en el camino de la virtud. En nuestro contexto, aunque no gobernemos imperios, cada día enfrentamos microtentaciones que prueban nuestra integridad. El chisme que podríamos difundir, la pequeña mentira que nos facilitaría las cosas, la injusticia que podríamos ignorar porque no nos afecta directamente. La práctica estoica de encarnar la filosofía se manifiesta en 3 niveles interconectados. En el ámbito privado, se trata de mantener fidelidad a nuestros principios incluso, y especialmente, cuando nadie nos observa. Es la decisión de devolver el cambio de más que nos dio el despistado cajero, de rechazar el chisme aunque sea jugoso, de levantarnos a la hora planeada aunque el cuerpo pida 5 minutos más. Séneca llamaba a esto la integridad invisible, esos actos de virtud que nunca serán aplaudidos pero que forjan el carácter. En las relaciones interpersonales, la coherencia estoica se manifiesta como constancia emocional. No somos el amigo efusivo un día y distante al siguiente según nuestro estado de ánimo. No amablecemos con quienes pueden beneficiarnos y fríos con quienes no. La persona estoica cultiva una calidez estable, una presencia confiable que otros reconocen como terreno firme en medio del caos emocional de la vida moderna. Finalmente, en el ámbito social, encarnar el estoicismo significa comprometerse con el bien común no por reconocimiento, sino por deber moral. El estoicismo nunca fue filosofía de ermitaños. Desde sus orígenes en el pórtico pintado de Atenas, fue una escuela comprometida con la polis. Hoy esto podría traducirse en participación ciudadana consciente, en consumo responsable, en criar hijos éticos o simplemente en tratar con respeto a cada persona que encontramos en nuestro camino, especialmente aquellas a quienes la sociedad ignora. 6. La ciudadela interior, fortaleza estoica en un mundo tóxico.
Marco Aurelio acuñó el poderoso concepto de la ciudadela interior como metáfora de ese espacio mental inexpugnable donde reside nuestro verdadero yo, protegido de los embates externos. En nuestra era de hiperconectividad y sobreestimulación, esta imagen adquiere una relevancia casi profética. Las redes sociales son el nuevo campo de batalla donde se libran guerras por nuestra atención, nuestras emociones y finalmente nuestra identidad. Construir esta fortaleza interior requiere primero un acto de soberanía cognitiva, reconocer que cada like, cada comentario, cada notificación está diseñado para secuestrar nuestro sistema dopaminérgico. Los estoicos antiguos no conocían los algoritmos, pero su comprensión de la naturaleza humana les permitía anticipar estas dinámicas. Epicteto advertía: si un extraño te entregara un objeto valioso, ¿correrías a guardarlo? Entonces, ¿por qué corres a guardar cada opinión ajena en lo más preciado que tienes, tu mente? La práctica de fortalecer la ciudadela interior comienza con lo que los estoicos llamaban disciplina del asentimiento, el hábito de no dar por válido automáticamente todo pensamiento que cruza nuestra mente. Ante un comentario hiriente en redes, por ejemplo, en lugar de reaccionar inmediatamente, el practicante estoico se entrena para observar la reacción emocional inicial, ira, vergüenza, ansiedad, sin identificarse con ella. Cuestionar la validez del comentario. ¿Viene de alguien cuyo criterio respeto? ¿Contiene algo útil para mi crecimiento? Decidir conscientemente si merece una respuesta, ser ignorado o convertirse en material de reflexión filosófica. Pero la ciudadela estoica no es solo defensiva, también tiene puentes levadizos que bajamos selectivamente para conectar con el mundo. Séneca desarrolló brillantemente esta idea en sus cartas sobre la amistad. Debemos ser tan sólidos interiormente que podamos abrirnos al amor y la amistad sin miedo a ser destruidos. La verdadera fortaleza no es la insensibilidad, sino la capacidad de amar profundamente manteniendo nuestro centro. Un ejercicio práctico para fortalecer esta ciudadela es el ayuno de estímulos. Dedicar periodos regulares, una mañana por semana, un domingo al mes, a desconectarse completamente de dispositivos digitales, usando ese tiempo para leer filosofía de manera profunda y no performativa. Practicar meditación caminando en contacto con la naturaleza. Escribir cartas manuscritas a seres queridos, el equivalente antiguo de los mensajes cuidadosamente elaborados. La recompensa de esta práctica no es el escapismo, sino el redescubrimiento de que, como enseñaba Marco Aurelio, todo lo que necesitas para una vida buena ya está dentro de ti. La ciudadela interior bien construida nos permite participar del mundo sin ser arrastrados por sus corrientes, amar sin perdernos en el otro, comprometernos sin quemarnos. En última instancia, estos dos pilares, coherencia radical y fortaleza interior, se refuerzan mutuamente. Cuanto más alineamos nuestras acciones con nuestros principios, más sólida se vuelve nuestra paz interior. Y cuanto más fortificamos nuestra ciudadela mental, más capacidad tenemos para vivir con autenticidad en un mundo lleno de ruido y distracciones. El estoicismo así entendido no es una filosofía de evasión, sino de encuentro más profundo con lo real. Como escribió Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como quieres, sino quiere las cosas como ocurren y serás libre. Esta es la esencia de la maestría estoica. 7. El amor como acción estoica, más allá del sentimiento. El estoicismo nos revela una verdad paradójica sobre el amor, que su esencia no reside en lo que sentimos, sino en lo que hacemos cotidianamente. Séneca, en su profunda correspondencia con Lucilio, desmontaba la concepción romántica del amor como mera emoción espontánea para presentarlo como el ejercicio diario de la elección consciente por el bien del otro, incluso y especialmente cuando no apetece. Esta visión revolucionaria transforma el amor de un sustantivo en verbo, de un estado pasivo en una disciplina activa. Imagínese aplicar esto en una relación de pareja. No se trata de esperar a sentir amor para actuar con cuidado, sino de actuar con cuidado precisamente en esos momentos en que el sentimiento se eclipsa. El amor estoico es el que se manifiesta cuando llegamos puntuales a una cita trivial. Guardamos silencio cuando el otro necesita hablar. Respetamos los espacios de soledad ajenos. Cumplimos promesas pequeñas con la misma seriedad que las grandes.
Epicteto añadía una capa de profundidad al señalar que amar bien requiere primero saber estar solo. Solo quien ha construido una identidad sólida puede amar sin apego patológico, sin convertir al ser amado en objeto de necesidad. El estoicismo propone un amor adulto, donde dos completudes se eligen, no dos mitades que se completan. En la crianza de los hijos, esta perspectiva adquiere especial relevancia. El amor estoico no es permisividad ni control asfixiante, sino lo que los antiguos llamaban tough love, la combinación de límites claros con espacio para el fracaso. Como escribía Marco Aurelio sobre su educación, de mis maestros aprendí que amar es a veces negar lo que se pide, para dar lo que realmente se necesita. 8. La liberación de la comparación. Tu única competencia eres tú. En una era donde las redes sociales han convertido la comparación en un deporte sangriento, el estoicismo ofrece un antídoto radical. La única persona con derecho a juzgar tu progreso eres tú mismo, comparándote únicamente con quien fuiste ayer. Marco Aurelio lo resumía con su habitual claridad. ¿Qué puede ser más ridículo que tomar como medida de tu valía los logros ajenos, como si la vida fuera carrera y no camino personal? Los estoicos desarrollaron prácticas concretas para romper el hábito neurótico de compararse. El diario de progreso moral, a diferencia de los diarios convencionales que registran eventos externos, este documento se enfoca exclusivamente en el desarrollo interior. Cada noche se anotan 3 preguntas. ¿En qué situación hoy actué con más virtud que ayer? ¿Dónde cedí a viejos patrones que quiero superar? ¿Qué pequeña mejora puedo implementar mañana? La meditación de las edades, ejercicio que consiste en imaginarse a sí mismo en 3 momentos. A los 80 años, ¿qué consejo me daría sobre mis preocupaciones actuales? A los 40 años, ¿qué me arrepiento de no haber valorado cuando era más joven? A los 15 años, ¿de qué logros actuales me habría sentido orgulloso? El ritual del espejo, cada mañana mirarse fijamente preguntando: ¿las metas que persigo hoy son realmente mías o prestadas? ¿Estoy comparando mi proceso interno con resultados ajenos? ¿Qué paso concreto puedo dar hoy en mi auténtica dirección? Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, llevaba esta idea más lejos aún. Ni siquiera te compares contigo mismo en términos absolutos, sino en tu esfuerzo relativo. Un día de lucha honesta contra tus debilidades vale más que una semana de virtud fácil. Esta filosofía de la autocomparación sana nos libera de 2 venenos modernos: la envidia hacia quienes parecen ir más adelante y el desprecio hacia quienes parecen más atrás. Como escribía Séneca, el sabio no compite con nadie y por eso no puede ser derrotado. En un mundo obsesionado con rankings y métricas externas, el estoicismo nos recuerda que la única aprobación que necesitamos es la de nuestra propia conciencia cuando contempla serenamente el espejo al final del día. La práctica estoica transforma la comparación de un mecanismo de tortura psicológica en una brújula moral. Como el atleta que solo compite contra sus propias marcas pasadas, el practicante serio de estoicismo mide su progreso en términos de coherencia, integridad y profundidad humana, nunca en posesiones, likes o apariencias. En palabras de Epicteto, cuando la felicidad depende de lo externo, siempre estará fuera de tu control. Cuando depende de tu crecimiento moral, será tuya para siempre. Estos 2 pilares, el amor como verbo y la liberación de la comparación, constituyen quizás las enseñanzas más urgentes para nuestra época. Mientras el mundo nos insta a buscar fuera la validación que solo puede encontrarse dentro, el estoicismo sigue ofreciendo, 2000 años después, el mapa para una vida auténticamente propia. Como escribió Marco Aurelio en sus últimas páginas, basta. Has vivido. Has amado. Has crecido. ¿Qué más podría pedir el alma? 9. El arte estoico de las relaciones, donde la filosofía se hace carne. En el laboratorio de la convivencia humana es donde el estoicismo demuestra su verdadero valor, dejando atrás las abstracciones teóricas para convertirse en sangre y hueso. Musonio Rufo, el menos conocido pero no menos profundo de los maestros estoicos, sostenía que ningún tratado sobre la virtud tiene valor si no puede aplicarse en la mesa familiar, en la disputa vecinal o en la intimidad de la alcoba. La perspectiva estoica sobre las relaciones humanas descansa sobre 3 pilares fundamentales que desafían la sabiduría convencional.
El amor como deber sagrado, no como emoción volátil. Mientras la cultura contemporánea nos entrena para abandonar relaciones cuando dejan de hacernos felices, los estoicos proponen un enfoque radicalmente diferente. Epicteto, hablando sobre el matrimonio, advertía: antes de casarte, pregúntate, ¿estoy preparado para conversar con esta persona hasta la vejez? Porque en el amor verdadero, lo que comienza como pasión debe transformarse en elección consciente. Esto no significa tolerar relaciones tóxicas, sino distinguir entre los conflictos normales del crecimiento conjunto y los verdaderos callejones sin salida. El ejercicio estoico por excelencia es la práctica del ángulo muerto. Cuando alguien nos irrita, hacer el esfuerzo consciente de ver la situación desde su perspectiva física y emocional, como si ocupáramos literalmente su lugar en el espacio. La amistad como espejo del alma. Séneca dedicó algunas de sus cartas más conmovedoras al tema de la amistad, describiéndola como un espejo que nos muestra sin adornos lo que somos. La amistad estoica no se basa en la complacencia mutua, sino en el desafío amoroso. Un verdadero amigo estoico es aquel que nos señala nuestras contradicciones con tacto pero sin miedo. Celebra nuestros progresos morales más que nuestros éxitos materiales. Permanece presente tanto en la adversidad como en la prosperidad. Marco Aurelio llevaba un registro mental de lo que llamaba las lecciones encarnadas, aquellas verdades filosóficas que había aprendido no de libros, sino observando el comportamiento de sus seres queridos en momentos críticos. El perdón como liberación interior. El estoicismo propone un enfoque único sobre el perdón, muy distinto del perdón condescendiente o el pseudo-perdón narcisista tan comunes hoy. Para los estoicos, perdonar es un acto de higiene mental basado en 3 comprensiones. Que el ofensor actuó según su entendimiento limitado del bien. Que el resentimiento daña más al que lo guarda que al destinatario. Que todos somos simultáneamente víctimas y victimarios en distintos momentos. Un ejercicio poderoso es la meditación del doble espejo. Imaginar primero a la persona que nos hirió como un niño vulnerable, luego imaginarnos a nosotros mismos actuando de manera similar en el pasado, y finalmente visualizar cómo veremos este conflicto desde nuestro lecho de muerte. Conclusión: el estoicismo como arte de vivir en comunidad. Al final de este recorrido por las enseñanzas estoicas sobre las relaciones humanas, emerge una paradoja fascinante. Cuanto más sólida es nuestra individualidad, más profundamente podemos conectar con los demás. Como escribió Marco Aurelio en una de sus últimas entradas, he llegado a ver que incluso en la multitud más agitada, cada alma habita su propia fortaleza, y que el verdadero encuentro ocurre cuando 2 ciudadelas interiores deciden tender puentes. El estoicismo no nos promete una vida sin conflictos, pero sí nos equipa con las herramientas para transformar cada roce humano en oportunidad de crecimiento. En un mundo cada vez más conectado tecnológicamente pero más aislado emocionalmente, estas enseñanzas de 2000 años de antigüedad resultan sorprendentemente contemporáneas. La invitación final del estoicismo es simple pero profunda. Deja de buscar relaciones perfectas y comienza a practicar el arte de relacionarte perfectamente. Como el escultor que encuentra la estatua dentro del mármol, el practicante estoico descubre el amor verdadero no buscando almas gemelas, sino tallando pacientemente sus propias asperezas para que, al fin, pueda encajar armoniosamente con otros. En palabras finales de Epicteto, no pretendas que los demás cambien para que tú encuentres paz. Encuentra paz, y los demás cambiarán contigo. Este es el legado imperecedero del estoicismo aplicado a las relaciones humanas. No una fórmula mágica, sino un camino de autotransformación que inevitablemente transforma todo lo que toca.